Dios le bendiga, iglesia. Para Dios sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Estamos más que agradecidos porque estamos en el lugar perfecto, en el sitio correcto. Y qué mejor sitio que es alabar y glorificar el nombre de Jesús. Ya los hermanos han orado, así que me ahorró ese espacio de yo orar, pero qué bueno cuando el Señor dirige nuestros pasos y habla a nuestra vida. Hermanos, yo quiero compartir en el libro de el Salmo 34, del 1 al 8. Si alguno tiene Biblia, pues puede abrirla y puede leerla. Y el que no trajo Biblia, pues tiene aquí la pantalla, el cual puedes también leerlo. Salmo 34, verso del 1 al 8, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gloria a Dios. Aquí hay una bienaventuranza. Cuando la Biblia habla de dichoso, sinónimo de bienaventurado, feliz. Entonces, cuando tú confías en Dios, eres bienaventurado, porque Dios ha puesto sentir en tu corazón, y eso no es algo, es alguien que trata contigo. Se llama Espíritu Santo. Por eso el Señor pone sentir en tu corazón, en mi corazón, de una búsqueda, porque confiamos en Él. Y confiamos no en las cosas materiales, en poner la mirada en lo terrenal, sino que nuestra confianza está aún más allá de lo que en nuestra mente no puede llegar. Aún de lo que nuestra mente no puede pensar. Es el misterio que se esconde en Dios, que va más allá de lo que tú y yo podemos pensar y ver. Y es la morada eterna que Dios tiene preparada para ti y para mí. Y por eso es la confianza en Dios. Hermanos, cuando el salmista David escribe este salmo, se ve a simple vista como que él está hablando que está pasando un momento feliz, alegre. Y él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y a veces llegamos al momento de que nos gozamos cuando la cosa está saliendo bien y alabamos a Dios, pero cuando la cosa está saliendo mal, como que nos alejamos, dejamos de asistir a la iglesia porque yo tengo que resolver el problema que tengo y después entonces voy. Déjame decirte que David, cuando escribió este salmo, estaba pasando por un momento tan difícil, que fue tan grande la persecución que se vio a punto de morir, porque él estaba huyendo del rey Saúl. ¿Por qué huía de la presencia del rey Saúl? El rey Saúl, como primer rey del pueblo de Israel, en el reinado general, que hubieron 3 reinados general para el pueblo de Israel, que era el reinado de Saúl, el reinado de David y el reinado de Salomón. Reinado para tanto Jerusalén como el pueblo de Israel en general. Fue en 3 reinados general. Después ya se dividieron y fueron reyes que fueron surgiendo, gobernando la tribu, que eran 10 tribus que eran la tribu del norte,
con capital Samaria, luego de 2 tribus que eran Judá y Benjamín, que era con capital Jerusalén. Pero primero eran 3 reinados. Primer reinado era el rey Saúl. Y Saúl, él llega y escoge a David. Y David, primeramente es que llega a vista del rey Saúl por medio de una batalla contra los filisteos. Y esta batalla empezaba a crecer, y los hermanos de David estaban con Saúl porque eran los mayores, y el padre manda a David a visitar a sus hermanos y a llevarle presente a Saúl. Y allí entonces David conoce a Saúl. Resulta que había un hombre que desafiaba a Israel, y aquel hombre era un paladín, un gigante, una persona que era de los filisteos y se llamaba Goliat. Goliat desafía al pueblo y él dice: todo el que quiera venir, porque pase la línea de batalla y que quiera pelear, pues yo estoy aquí. Esta palabra incomodó a David. David fue a visitar a sus hermanos. Él no estaba allí, simplemente estaba ungido como rey, pero no hacía como rey. Solamente Dios lo tenía apartado para cuando Dios quisiera usarlo. Pues cuando David escucha a aquel gigante que desafía al pueblo, David dice: pero ¿quién es este que desafía a este pueblo? Y David se levanta y le dice a Saúl: yo voy a pelear con aquel. Prueban la ropa de vestidura, porque el rey dice a David: yo no te veo a ti preparado, porque tú eres un muchacho, no estás entrenado para guerra. Y bueno, y le pusieron la coraza, y porque David no podía con ella, era demasiado pesada. Y él se despojó de todo y solamente fue a un arroyo, cogió 5 piedras, una honda, y se lanza contra Goliat. Allí él entonces mata a Goliat, y fue cuando ahí colmó la gota, el vaso se colma la gota. ¿Por qué? Porque fue el detonante para que el rey Saúl se sintiera incómodo con David. Porque cuando se ganó la batalla, venían en camino, y la multitud y el pueblo gritaba: Saúl mató a miles y David a 10,000, y eso causó una gran envidia en el corazón de Saúl. Entonces Saúl dijo: nada más falta que me usurpe el trono. Y de ahí empezó una persecución en aquel hombre por ganar una batalla. Y yo no sé cuántas veces tú has intentado de ganar una batalla, tanto sea de enfermedad, tanto sea de un problema emocional o problemas de trabajo, y en el momento que está ganando la batalla empieza entonces la persecución. Es cuando empieza entonces la cabeza a funcionar diferente, como que ya no me concentro para hacer las cosas, porque ya mi mente se está yendo a otro lado, donde lo que yo quería hacer, ya pues estoy ganando esta batalla, pero entonces mi mente no está centrada en que yo estoy ganando la batalla, sino que hay otra batalla que se levante. Es una persecución, tanto puede ser física, puede ser mental también. David se levanta y huye del rey Saúl. Huye porque Saúl le persigue, porque la multitud gritaba: Saúl mató a miles y David a 10,000, y eso le causó un malestar a este hombre. Y David tiene que huir de Jerusalén
a tierra extraña. Y déjame decirte que fue peor el caso. Porque a veces pensamos que pasamos de corriendo de un problema y nos vamos a encontrar en otro problema más peor. En República Dominicana decimos, es que salió de Guatemala y se metió a Guatepeor. No sé si te ha pasado a ti, que sales corriéndole a un problema, pero te encuentras con otro peor más adelante. Y te encuentras en esa encrucijada. A veces nos encontramos en medio de esa encrucijada. David tiene que huir de la presencia de Saúl y corre a tierra de los filisteos, de donde él mató a Goliat. El contexto histórico de este Salmo 34 lo vamos a encontrar en 1 de Samuel, capítulo 21, del verso 10 al verso 15. 1 de Samuel, capítulo 21, del verso 10 al verso 15. Este es el contexto histórico del Salmo que estuvimos leyendo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Sencillamente, es una actitud de que David, pues, decimos, bueno, pues aquí está contento, está alabando al Señor. Pero vamos a ver el proceso de este hombre y por qué escribe este Salmo y de qué Dios le está librando. Dice, y se levantó David aquel día y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en la danza diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en la portada de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a su siervo, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? No sé si cuando ha pasado un problema te pasa lo siguiente, que a veces como que no le hace mucho caso y hay personas que dicen, este hombre o es tonto o es sinvergüenza, porque está pasando por un momento tan difícil y como que no hace caso. David, era tan grande el problema que estaba pasando en la persecución que él corre de Saúl, pero es que se va entonces a los filisteos, al pueblo enemigo de donde él mató a Goliat. Y allí el rey dice, pero ¿y este hombre? Porque él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Había un gran problema. Y era que él estaba corriendo, estaban persiguiéndole, él corre, pero es que luego se presenta un problema peor y es que él llega a tierra de los enemigos y los enemigos le están conociendo. Y él tiene que fingir ser loco. Y el rey dice, pero es que me hacían falta locos a mí. ¿Y por qué me traen este aquí ahora? ¿Pero por qué tiene que entrar este hombre aquí? Porque yo no tengo necesidad que haya un loco en el palacio. Aquel hombre no estaba loco. Aquel hombre estaba usando algo que es la sabiduría que Dios había puesto en él. Se fingió ser loco porque estaba protegiendo y guardando su vida. Porque si él se presenta cuerdo, el rey le va a mandar a matar. Pero él usa una estrategia y es que él empieza a echar saliva por su barba. Déjame decirte, hermano, que no hay peor insulto
que para un oriental, o no oriental, sino para una persona de Medio Oriente, que es cuando le hacen algo mal, él escupe en la tierra y eso es señal de menosprecio. No sé si a ti te ha pasado en un trabajo o te ha pasado, a mí me lo han hecho. Ellos, lo que son el pueblo hoy conocido como el pueblo musulmán, ellos usan esa manera de desprecio. Cuando alguien le hace algo, ellos escupen en la tierra en señal de desprecio. Y lo que David estaba haciendo allí era una señal de desprecio ante el enemigo que él estaba. Pero él estaba pasándose y fingiéndose el loco, pero estaba también protegiendo la vida. Pero te quiero llevar un poco más allá de esta historia que a David le sucedió, pero que también te puede suceder a ti, me puede suceder a mí. Y quizás no es de que ande una persona detrás de ti persiguiendo, pero hay un enemigo que te puede perseguir. Y cuando digo de un enemigo, puede ser Satanás, como también pueden ser las cosas de este mundo. Porque hoy tenemos lucha, pero nuestra lucha no es con carne, nuestra lucha no es con sangre, nuestra lucha es con principados y potestades de la tiniebla, de las huestes de maldad. Es nuestra lucha. Y hoy tenemos una lucha y vamos a empezar por el día de hoy con las fiestas paganas en Tudela. Hoy tenemos una lucha. La iglesia hoy ya ha podido estar llena, pero hay muchos que se han olvidado de la iglesia, se han olvidado de que bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, sino que han dicho, ellos hay tiempo. Voy a ir el otro domingo, pero hoy tengo que ir con mis amigos, hoy tengo que compartir con mis familiares, hoy no hay iglesia. Y han decidido ir a un sitio equivocado en vez de venir a la casa del Señor. Una lucha continua que hoy vamos a tener. Una lucha continua de que vamos a estar en la casa listos para ir a la iglesia, pero viene un amigo a nuestra casa y en vez de decirle, mira, yo voy para la iglesia, si quieres vete conmigo o espérame aquí y yo cuando regrese ya hablamos, entonces decimos, mira, otro día entonces voy y ya me quedo allí. Una lucha constante que tenemos y una persecución porque hay deseos que a veces vamos y decimos, es que este deseo son tentaciones de Satanás, pero hay veces que son deseos que lo produce nuestra propia carne y tú y yo tenemos que tener dominio propio. Deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. La Biblia dice, y no se cansa el ojo de ver y el oído de escuchar. Porque siempre va a estar constantemente escuchando y va a escuchar lo que te gusta y lo que no te gusta. Y vas a mirar siempre lo que te gusta y lo que no te gusta. Y de la única manera que no puedes mirar es si estás ciego o estás vendado. Pero siempre vas a tener una lucha continua, una persecución continua. Y tú y yo tenemos es que siempre vamos a tener un enemigo que nos va a perseguir. Llámese como se quiera llamar, pero va a tener un problema siempre en la vida. Y la única solución es acudir a los brazos de Jesús. No hay otro lugar. Por eso es que tenemos que estar siempre en la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Pero déjame decirte que a veces, por error, hay personas que dicen, bueno, tengo una Biblia en casa y ya con eso cree que lo tiene todo. El tener una Biblia en tu casa no quiere decir que sea cristiano. Porque no hay uno que sepa más la Biblia que Satanás. El primero que le recitó la Biblia a Jesús fue Satanás. Después que Jesús fue bautizado y fue del Espíritu llevado al desierto por 40 días,
allí apareció Satanás y empezó a tentarle. Y lo primero que le dice cuando Jesús 40 días de ayuno, ¿qué es lo que fue lo que vio? Tenía hambre. ¿Dónde Satanás ataca? En la debilidad. ¿Con qué Satanás te puede atacar? Con lo que te gusta. Y a veces pensamos que Satanás lo vemos dibujado con una cola larga y dos cuernos. Satanás no es así. La Biblia lo registra como el ángel, era ángel de luz, pero también era querubín, un ángel precioso. No tiene cuernos, no tiene cola, lo que tiene es maldad. Y es ahí donde tú y yo tenemos que buscar la estrategia del enemigo, que va a venir una persecución y que tú y yo tenemos que estar preparados. Cuando Jesús, después de 40 días de ayuno, Satanás se presenta y le dice, si tú eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierte en pan. Y esa fue. ¿Y qué pasaba si Jesús le hacía caso y obedecía a lo que decía? ¿Y qué pasa si tú y yo hacemos caso a la propuesta de Satanás cuando viene? Mira, es que tú eres muy joven para buscar de Dios. Ah, sí, yo estoy muy joven, voy a salir a disfrutar mi vida. Es que todavía te falta mucho tiempo para disfrutar la vida. Mira, no creas en Dios, que Dios no existe. Es ahí donde tú y yo tenemos que plantarnos y decir, Jesús es desde el principio de la creación y Él es mi creador. Porque persecuciones vamos a tener y el enemigo va a seguir persiguiendo y va a buscar estrategias para debilitarnos. Satanás le dice a Jesús, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús podía hacerlo porque era Dios, pero si lo hacía le obedecía a Satanás. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú lees el Salmo 91, en la primera parte hasta el verso 11, vas a encontrar esos mismos versos en el libro de Mateo capítulo 6, de cómo Jesús le respondía por la palabra. Y es la estrategia de saber vencer al enemigo usando la palabra de verdad. Por eso somos muchos de leer la Biblia, de escudriñarla. ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar sabiduría, en ella vamos a encontrar palabra para vencer al enemigo y vencer las tentaciones que hoy en día vienen. Hermano David, me gusta algo de David, que él antes de pasar a la tierra de los filisteos, después que huye de Saúl, él pasa a tierra de filisteo, pero antes de él pasar a tierra de filisteo, él hizo una parada. Él se detuvo. Y es ahí donde tú y yo tenemos que pararnos también. Y detenernos un poco. Y poder decir, ¿estoy en el camino correcto? ¿O estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy en el lugar correcto? Y pedir la dirección de Dios. David huye, pero él hace una parada. Él llega y se para en No, que significa lugar alto. Primera de Samuel, capítulo 21, el verso 1 en adelante. Dice, vino David a No, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió. Saúl no le mandó a ningún sitio, él estaba corriendo de Saúl. Pero él fue a No, y No significa lugar alto. ¿A dónde fue? Donde estaban los sacerdotes. Pero él no fue allí porque el lugar era alto.
Él fue allí porque estaba la presencia de Dios. Y es ahí donde tú y yo tenemos que correr. El enemigo va a perseguirnos, pero tú y yo tenemos que hacer una parada. Y esa parada es entrar a la presencia de Dios. David no siguió corriendo hacia la tierra de los filisteos, sino que hizo una parada en No, el lugar alto. Allí estaba la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos que, cuando vamos corriendo al enemigo, hacer una parada, hacer un acto y correr a la presencia de Dios a buscar sabiduría, a buscar su dirección y a decirle a Él qué es cuáles son mis inquietudes, pero cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces vamos corriendo y vamos corriendo, hermanos, sin saber a dónde vamos. Y no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios muchas veces nos preguntamos, ¿pero cuál es? En el libro de Romanos capítulo 12, verso 2 dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Para cuándo es buena? ¿Para cuándo es agradable y para cuándo es perfecta? En todo tiempo. No importa la circunstancia que esté viviendo, la voluntad de Dios es buena. Si estoy sufriendo una enfermedad, la voluntad de Dios es buena, porque Él lo ha permitido, ¿por qué? Yo no lo sé. Yo no puedo entrar a cuestionar a Dios. Lo único que sé, que voy a entrar en su presencia y que me voy a adorar y le voy a alabar. No importando cuál sea la circunstancia, lo único que sé es que Dios es soberano. Y si Él lo permitió, pues bendito sea el nombre de Dios. Sigo leyendo del capítulo 21. Dice, el rey me encomendó a un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tiene a mano? Le dice David al sacerdote Ahimelech. Dame 5 panes o lo que tenga, porque el hombre llevaba hambre. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a mano, solamente tengo pan sagrado. Eran los panes de la proposición. Aquellos 12 panes que representaban las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero aún más allá representaba a Jesús. El sacerdote le dice, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales había sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Cada 7 días se quitaban aquellos panes y se ponía panes nuevos, los panes de la proposición. Pero aquí pasa otro caso, y es que el enemigo nunca va a dejar de acechar, el enemigo nunca va a dejar de perseguir. Dice que cuando David estaba allí, estaba en la presencia de Dios, dice que allí había otro hombre, era el jefe de los pastores de Saúl. Y estaba allí, y dice el verso 7, aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tiene aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod.
Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino ella, esa. Y dijo David, ninguna como ella, dame. David huye de la presencia de Saúl, se va al lugar alto, se va a la presencia de Dios, pero allí también hay otro que está acechando. Se llama Doeg, el jefe de los pastores de Saúl. Y David, él pregunta, ¿qué hay aquí? Yo dejé la espada. ¿Qué tienes? El sacerdote dice, hay una espada aquí. Fue la que tú usaste para vencer el gigante Goliat. David se acordó de ello y dice, no hay ninguna como ella. Hermano, en medio de la persecución, tú y yo tenemos que echar mano de algo que nos trae buenos recuerdos. Se llama la palabra de Dios. David echó mano de una espada, pero nuestra lucha no es con una espada física, es con una espada espiritual. Pero tenemos que echar mano de la Biblia porque ella es la herramienta, la palabra de Dios plasmada, el cual nos la dejó para que nosotros podamos tener una lumbrera, una guía de qué debemos hacer en los momentos más difíciles, en los momentos de dificultad, en el momento de persecución, a dónde tenemos que ir. Ninguna como ella, dámela. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Es la palabra más perfecta. Ninguna como ella. Cuando esté siendo perseguido, vete al lugar alto. Acude a la presencia de Dios. Pero es que a veces en los lugares altos pensamos como que Dios, cuando hablamos de lugar alto, es como que Dios está en ese lugar alto. Antes la creencia era que en los lugares altos estaba Dios, y vamos a ver un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, hizo la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? No vendrá de ese monte alto. Si nos vamos buscando la historia culturales, vamos a encontrar mezquitas, vamos a encontrar sinagogas, vamos a encontrar templos, siempre en los lugares altos, porque la creencia era que Dios moraba en los lugares altos. Y vamos a encontrar siempre los sitios altos con algo. Una mezquita, una sinagoga, o vamos a encontrar una iglesia, algo en lugar alto, porque era la creencia, la cultura, lo que se llevaba aquel entonces, que en los lugares altos allí era que moraba Dios. Déjame decirte que ya no tenemos que usar esa idea de acudir a aquel lugar alto, sino que Dios mora en tu corazón y en mi corazón. Y ya no hace falta subir al lugar alto. Lo único que nos falta es acudir a la presencia de Dios. Lo único que nos hace falta a nosotros es acudir a la presencia de Dios y decirle, aquí yo estoy, haz conmigo conforme a tu voluntad. Pero sigue tratando conmigo en medio de las dudas que me llegan. Sigue tratando conmigo en el momento difícil que estoy pasando. Sigue tratando conmigo porque yo no puedo solo. Yo te necesito. Necesitamos a Jesús. Iglesia, necesitamos a Jesús en los momentos que estamos viviendo. Necesitamos a Jesús en los momentos difíciles. Pero necesitamos a Jesús en los momentos de bonanza también. No solamente en los tiempos difíciles. No es solamente en los tiempos difíciles, en los tiempos de bonanza. Es también en todo tiempo. David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. No importa por qué momento tú estés pasando. No importa por qué persecución tú estés teniendo. No importa qué problema tenga en el trabajo. No importa qué problema tenga con el vecino o qué problema tenga con el amigo o con el compañero de trabajo. Lo que importa es que necesito a Jesús. Porque el enemigo siempre va a estar persiguiendo. Y yo no sé qué gigante te está persiguiendo.
¿Cuál es tu enemigo? ¿La duda? ¿Cuál será tu enemigo? ¿El desánimo? ¿Cuál será tu enemigo? ¿La incredulidad? ¿Cuál será el enemigo que te está persiguiendo? ¿El miedo? ¿El temor? ¿La falta de fe? ¿Cuál será el enemigo que te está persiguiendo hoy? Es tiempo que acuda a la presencia de Dios. Es tiempo que acudas a Dios. Es tiempo que acuda al lugar alto. Es tiempo que acuda a la presencia de Dios como hizo David. Él acudió a No, donde estaba la presencia de Dios, y allí él recibió una sorpresa porque él no sabía que aquella espada estaba allí guardada. Él ya ni se acordaba de esto. Y aquel sacerdote le dice: aquí está la espada que tú venciste al gigante Goliat. Y él entonces dice: es que no hay ninguna como ella, dame esa. Hermano, ¿qué espada tú estás cogiendo para presentarte delante del enemigo? ¿Estás cogiendo la oración? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿O estás ayunando? ¿O estás acudiendo a la presencia de Dios? La persecución siempre va a venir. El enemigo siempre va a seguir acechando. Pero Dios siempre va a seguir protegiendo. Son muchas las acechanzas. Son muchas las aflicciones que van a llegar. El Salmo 34, el verso 19. A ver si David lo pone. Ese mismo verso, ese mismo salmo que estuvimos leyendo, cuando David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y él dice: engrandeced conmigo el nombre de Jehová. Y cuando él empieza a decir eso, y el verso 19, él entonces dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué dice? De todas ellas nos librará Jehová. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no te van a llegar? Pues dice que son muchas. Son muchas las persecuciones, son muchas las aflicciones, pero de todas nos librará. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que toma dominio y control y nos lleva en sus brazos. El que tiene dominio absoluto de todas las cosas. Es lo que quiere decir este salmo. Aunque David estaba en el momento difícil, pero Dios ponía en él lo que tenía que hacer, porque Dios tenía el control. Él confiaba en Dios. Hermano, hermana Catalina, en el momento de la Santa Cena, ella decía: Dios puso el sentir en su corazón. Y ella dijo una palabra, y el verso que estaba citando es de Isaías 43, el verso 2. Y lo vamos a leer, y ya terminamos. Isaías 43, el verso 2. Si quiere podemos leer el verso 1. Del verso 1, David, ponlo. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse el nombre, mío eres tú. Y el verso 2 entonces dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso es lo que Dios tiene contigo. Esa es la promesa que Dios tiene contigo y conmigo. Que va a llegar la dificultad. Cuando pase por las aguas, hermano, cuánta tormenta, cuánta dificultad, cuántas olas fuertes pueden llegar a tu vida. Pero Él dice: yo estaré contigo, no temas. Y aunque pase por el fuego, no te quemará, porque yo estaré contigo. Iglesia, que estas palabras en este día sea de gran estímulo para tu vida, porque ha sido para mi vida. Porque en momentos difíciles
están pasando y van a seguir pasando. Son muchas las aflicciones que vamos a tener, pero la Biblia dice, de todas ellas nos librará. ¿Por qué? Porque aunque pase por las aguas, aunque pase por la tormenta, Dios dice, yo estaré contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y para Dios sea la honra y sea la gloria.